Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo el análisis de una placa base Z590 junto a un i9 11900K, el nuevo buque insignia de Intel para el mercado doméstico. Considero que esta placa y CPU son ideales para creadores de contenido y os voy a explicar por qué. Antes de comenzar con este vídeo, agradecer a Horus por haberme enviado la placa y una vez dicho esto, vamos con el unboxing. Nos encontramos ante una caja de color negro con unos detalles en diferentes colores y el logotipo de Aorus junto al nombre del modelo, Aorus Z590 Elite AX. Nada más abrir esta caja nos encontraremos con la propia placa base, sus manuales y libro de garantía, un conector rápido para las conexiones del panel frontal, además de una antena Wi-Fi, los tornillos de los M.2 y un par de cables SATA. Ahora vamos a echar un ojo al apartado físico y técnico de esta placa. Estamos ante una placa base de formato ATX y socket LGA 1200. Contamos con el chipset Z590, por lo cual será compatible con procesadores de Intel de décima y undécima generación. Podremos hacer overclock a nuestra CPU si tiene la terminación K. Disponemos de 4 módulos de memoria RAM, soportando un total de 128 GB de RAM como máximo. Respecto a frecuencia de esta RAM, soporta memorias de hasta 5400 MHz en caso de utilizar una CPU de undécima generación o 2933 MHz en caso de que utilicemos una CPU de décima generación. Para alimentar al procesador cuenta con dos conectores, uno de 8 pines y otro de 4. Respecto a su VRM cuenta con 12 más 1 fases de alimentación. Sobre estas VRM tendremos dos disipadores de un tamaño considerable, por lo cual no tendremos que preocuparnos a la hora de darle caña a la CPU con tareas pesadas como gaming, edición de vídeo o streaming, incluso haciendo overclock a dicho procesador. Pasando al apartado de los puertos, que me parece muy interesante, tendremos un PCI Express 4.0x16, un PCI Express 3.0x4 y un PCI Express 3.0x1, admitiendo así Crossfire X en caso de necesitar varias GPUs simultáneamente. Respecto a las ranuras M.2 contaremos con 3 en total, destacando que una de ellas es PCI Express 4.0, por lo cual podremos sacarle todo el partido a un SSD tope de gama. Eso sí, en caso de contar con una CPU de la undécima generación, puesto que como ya sabéis, la décima generación de Intel no soporta PCI Express 4.0. Continuando con el apartado del almacenamiento, cuenta también con 6 puertos SATA, así que será muy difícil quedarnos cortos de almacenamiento si los utilizamos todos. En cuanto a red, tendremos un puerto Ethernet de 2.5 Gigabit, además de una tarjeta de red Wi-Fi 6, dándonos la posibilidad de utilizar nuestro PC tanto por cable como por Wi-Fi. Por supuesto, cuenta también con Bluetooth 5.1. Ahora bien, seguramente os estáis preguntando, ¿qué convierte a esta placa en una buena placa para creadores de contenido? Si con las posibilidades de almacenamiento y red de alta velocidad no fuese suficiente, vamos a ver el resto de conexiones que integra. Simplemente viendo la cantidad de USBs de los que disponemos, se puede decir que es ideal para creadores de contenido. Capturadoras, webcams, micrófonos, controladores de todo tipo, podremos conectar prácticamente todo lo que queramos sin ningún problema. Si sumamos a todos estos factores una buena tarjeta gráfica y este i9 11900K, tendremos un equipo espectacular. Aprovechando que estoy hablando sobre este i9 y las posibilidades que nos brinda con esta placa, vamos a ver algunos test de rendimiento para ver cómo se comporta. Comenzamos con un test para ver cómo rinde el conjunto, 3D Mark Times Pi. En este benchmark obtendremos una puntuación superior a los 16.500 puntos, con la CPU funcionando a aproximadamente 5 GHz de forma constante, con un mínimo de 4,8 GHz en el test de CPU. Al pasarle, Cinebench R23 arroja un resultado de 13.824 puntos en multihilo y de 1575 en monohilo, lo cual nos indica que estamos ante una CPU de altas prestaciones que puede con todo y cuya potencia en monohilo nos ayudará a tener más FPS en la mayoría de juegos. Recordaros que este procesador funciona así de serie, sin tocar absolutamente nada, puesto que cada procesador es un mundo y realmente tampoco quería hacer unas pruebas de overclock que luego, a la hora de que compraseis esta misma CPU, no os diese los mismos resultados.
Vistos los tests, toca ver este conjunto en acción. En lo personal lo he utilizado para hacer directos en Twitch jugando a Fortnite y Call of Duty. En ningún momento ha pasado del 20-25% de uso de la CPU y he jugado con tasas de FPS superiores a 150 en el caso de Fortnite jugando con todo a ultra o superiores a 250 FPS ajustando un poco los gráficos. Respecto a Warzone, siempre por encima de 100 FPS con una configuración gráfica alta. Creo que este porcentaje de uso y FPS son increíbles teniendo en cuenta que a su vez estaba emitiendo a 1080p 60 y tengo configuradas varias escenas, transiciones, efectos y un montón de fuentes en OBS. Para terminar, varios aspectos a remarcar son la posibilidad de personalizar nuestro PC desde RGB Fusion con los LEDs integrados en la placa, además de las conexiones para RGB de 12 voltios y a RGB de 5 voltios. Podemos elegir entre diferentes perfiles de funcionamiento, ajustar la curva de ventilación de una forma muy sencilla e instalar automáticamente los drivers y sus actualizaciones desde su software con un solo clic. Como veis, esta placa está pensada para sacarle el máximo partido a nuestra CPU, GPU, almacenamiento, red y además nos facilita los procesos de actualización e instalación de drivers, monitorización de temperaturas y ajuste en la curva de ventilación, además de contar con infinidad de puertos. Por estas razones considero que es una muy buena opción si eres un creador de contenido. Como cabe esperar, no todo es bueno. En el caso de esta placa, si la utilizamos con una CPU de 10ª generación, tendremos que conformarnos con una frecuencia máxima de 2933 MHz en la RAM, por lo cual si tenemos unas memorias de mayor frecuencia no les podremos sacar partido. Y la verdad es que dista bastante de los 5400 MHz que podríamos alcanzar si utilizamos una CPU de 11ª generación. Respecto al precio de esta placa, Aorus Z590 Elite X a día de hoy ronda los 225 €, que teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente es un precio más que justo para todo lo que nos puede ofrecer. Poquito más por mi parte, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en futuros directos y vídeos. ¡Adiós!